te aseguro que no es un mensaje armado de acuerdo a una percepción. No se trata, el mensaje no está diseñado a una percepción, sino a una condición. Porque no es lo mismo entregar un mensaje de acuerdo a una percepción que a una real condición. Y nosotros, voy a poner típicos ejemplos, sea en Facebook, en Instagram, en TikTok y en cualquier red social, nosotros entregamos una percepción, pero no entregamos una realidad si somos honestos. ¿Cuánto nos peleamos para que en una foto todos sonriamos? Hasta los hijitos los hacemos sonreír. ¿Cuánto tuvimos que discutir una vez para que todos salieran con una sonrisa y después apagada la cámara, todos se van molestos, abrazamos porque queremos, ¿verdad? Más cuando se trata de un cuadro familiar, ¿no? De donde está la mamá o el papá, sonrían, abran la boca, sonrían. Es una presión. Y después la foto queda enmarcada y quien la ve dice qué linda tu familia. Pero si nos vemos en detrás, si tuviéramos que contar cómo se tuvo que tomar esa foto, entonces nos damos cuenta que una cosa es la percepción y otra cosa es la condición. Dios no opera en la percepción. El Señor no entrega mensajes de acuerdo a lo que el hombre percibe, no. Dios entrega mensajes de acuerdo a la condición del corazón. Y aunque algunos hayan venido con enfermedad, algunos dicen, bueno, menos mal que no tengo el problema del hermano que viene en silla de ruedas, o menos mal que no tengo el problema del hermano que es un problema económico, yo estoy resuelto económicamente, o a lo mejor yo no tengo problemas en matrimonio como lo tiene la hermanita, yo tengo otro tipo de problemas. Y vuelvo a recalcar, no es la percepción, sino es la condición. Y la raíz de todos los problemas es el corazón. No podemos enfrascar un problema económico solo porque no hay trabajo. No. Tampoco podemos enfrascar un problema de enfermedad con que la situación epidemiológica está tan fuerte que todos enfermamos. Todo problema radica en el corazón. El miedo, que es un enemigo letal, abraza tan fuerte nuestro corazón muchas veces que nos hace vivir inseguridades. En el libro de Job dice la palabra que a todo lo que le tenemos miedo, eso nos va a suceder. Salmos asegura, lo que el impío teme que le suceda, eso le vendrá. Pero el justo estará firme, dice la palabra. Entonces te das cuenta que los miedos llegan a nuestro corazón para producir ciertas inseguridades, como por ejemplo, no vas a ser feliz, tu destino va a ser malo, te va a ir muy mal en el amor, tu matrimonio va a fracasar. Apenas nos casamos ya el divorcio nos visita, nos ronda por la cabeza. Tan pronto empezamos un negocio ya creemos que va a quebrar. Apenas empezamos un ministerio sentimos que lo estamos haciendo mal y que no calificamos para eso. Entonces siempre medimos las fuerzas que tenemos y siempre creemos de que no estamos altamente capacitados para eso que Dios nos ha llamado. Pero iglesia del Señor, quiero decirte algo, porque el Señor tocó mucho mi corazón. Cada vez que el Señor habla, porque cada vez que yo intento, por gracia de Dios, ir a algún lugar, siempre le pido al Señor. Casi no converso con los pastores, no suelo llamar y decir, pastor, ¿cuál es el problema de su iglesia? ¿No? Como decirle, pastor, ¿están diezmando para hablar del diezmo? ¿Están todos casados para hablar de matrimonio? No suelo hacer eso, pero lo que sí suelo hacer es estar tan inquieto 1 o 2 días antes y decirle, Señor, por favor, vamos a la real condición. ¿Qué tú necesitas? Y oro a Dios para que esto vaya directo a tu condición, no a tu percepción, sino a tu condición. Amén. Que esto no vaya a lo que tú quieras percibir, como que si no entendí, no puedes negar lo que es evidente. No se niega lo que es evidente. A su nombre, gloria. Den un aplauso al Señor. Quiero saludar a la pastora Mercita que la acabo de ver el domingo pasado. Hola, Dios te bendiga, gracias. Vamos a leer una historia en Segunda de Reyes, en el capítulo 4. Por favor, si pueden abrir sus Biblias. Y si usted no trajo Biblia, alguien que esté a su lado a lo mejor puede compartirte. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Gracias, Señor. Ok, Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Ok, dice así la palabra. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto,
y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomar a 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate, tú y tus hijos, y ponla aparte. Enciérrate tú y tus hijos y echa todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Versículo 5. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Y cuando dijo esto, entonces cesó el aceite. Por favor, el 7 todos juntos. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Den un aplauso al Señor. Mira, algo que captura, y quisiera que por favor me prestes mucha atención a esto, algo que captura mi atención en esta historia, es que estamos hablando de un problema de una iglesia, un problema eclesiástico, porque de alguna forma el profeta era la máxima autoridad y el hombre que acababa de morir era un servidor de la comunidad cristiana. Sin embargo, la mujer, a quien era ya viuda, viene al profeta y le dice: tu siervo ha muerto, pero me dejó las deudas. Yo hubiese querido que se muriera con las deudas y se las llevara también, pero me dejó las deudas. Y resulta que ahora dice: yo tengo un grave problema, van a tomar a mis 2 hijos como esclavos. Esa era la ley. La ley destinaba que quien no podía pagar deuda, en compensación sus hijos podrían ser tomados como esclavos. Entonces, yo quiero hacer una pregunta: ¿se puede ser temeroso? Porque la mujer dice: mi esposo era un hombre temeroso de Dios, pero la historia nos revela que era un mal administrador. Lo que revela que uno puede ser temeroso, pero puede ser mal administrador. Uno puede vivir en el servicio a Dios, pero puede ignorar el ser un administrador de lo que tiene. Y cuando estamos hablando de la administración, no hablo necesariamente de tener una empresa y administrarla, porque la familia es mayor que una empresa. Los hijos, yo no sé si usted me está entendiendo, pero los hijos es la mejor inversión, el mejor recurso humano que una familia puede tener. Entonces, cuando nosotros decimos temer de Dios, pero no guardamos la administración de lo que Dios nos da, no nos sirve de nada. Porque el día que nos toca irnos, dejamos problemas todavía. Entonces, ¿cuál es la función de esto? Que la vida es un equilibrio, mis amados hermanos. La vida no basta solo con el querer servir a Dios, porque cualquiera podría decir: yo voy a servirle al Señor y se acabó, ¿no? Y a la esposa le decimos: bueno, ayuda porque Dios provee el alimento. Y podría ser muy fácil esquivarnos de responsabilidades que son muy obvias en el hogar. Podríamos decir: ¿y por qué no hablas con tu hijo adolescente o tu hija adolescente? Es que estoy sirviéndole al Señor, habla tú. Y podríamos también ignorar esa responsabilidad de vigilar el hogar. Y podríamos también descuidar el matrimonio, el cónyuge, la convivencia, ¿cierto? Lo que pasa es que necesito ayudar tanto, necesito orar tanto, necesito vigilar tanto, que puedo descuidar el lazo matrimonial. Eso también es un riesgo, es un peligro. Entonces, el ser temeroso de Dios es maravilloso, porque eso también nos ayuda a crecer espiritualmente. Pero ser administradores del don deja un legado profundo. Porque lo que tú le aseguras a tus hijos es: los errores que yo cometí, tú no los vas a cometer jamás. Y las desgracias en las que yo me metí, tú no las vas a cometer más. Entonces es maravilloso temer de Dios, pero ser un buen administrador del poder de Dios. Por ejemplo, yo me recuerdo que cuando yo empecé el ministerio, yo me convertí al Señor a los 17 años, y a los 21 yo recuerdo que mi pastor me dijo: bueno, Franco, vas a tener que empezar en tal lugar. Y una de las cosas con las que yo empecé a enfrentar mucho fue con la crítica. Era demasiado joven, y les aseguro que demasiado inexperto. Si usted me hubiese escuchado predicar a los 21, no soportaba ni 10 minutos sentado. No habría forma. Yo mis mensajes los escribía a mano, yo procuraba leerlos torpemente
cuando yo escucho personas que dicen, pastor, yo quisiera ser un gran predicador, pero no hay forma, se me lengua la traba y termino hablando cualquier tontería, me pongo nervioso y todo lo demás. Ore para que eso no ocurra. Y la oración no va a hacer que mañana te vuelvas un predicador internacional. Hay que entender que las noches en vela, las noches en meditación, días enteros clamando, días de ayuno, días de oración, fortalecen y nos hacen hombres dotados de conocimiento y de verdad. Pues entonces explícame cómo Pedro, si dice la Biblia que era un hombre de vulgo hablar. ¿Sabe qué es vulgo hablar? Que era muy criollo, no usaba el don, buenas tardes señorita, ¿cómo está? Bienvenido, tome asiento. No, él era vulgo, era un hombre torpe a la hora de expresar palabras. Y cuando se para, después que Jesús ya ha sido en la ascensión, ya se fue, y la Biblia dice que Pedro, tomando autoridad de la comisión, se para a hablar su primer sermón, 3,000 almas recibieron al Señor. Amén. Lo que pasa es que esa lengua un poco torpe viajaba no sola, sino con el poder. Es que lo que ocurre es que nosotros tenemos que diferenciar muchísimo la emoción del poder de Dios. Amén. Cuando Pedro estaba con Jesús, ¿a quién perseguía? A Jesús. Cuando Jesús se fue, ¿ahora quién persigue? A Pedro, porque lo que persiguen es el poder. La gente va a cuestionar el don que Dios ha puesto en nosotros, lo van a cuestionar. La gente va a dudar e incluso de los dones que Dios ha puesto en nuestra mano. Si por ejemplo un día oramos por un enfermo y se sana, van incluso a cuestionar que lo que estamos haciendo no es de Dios. Y no nos corresponde a nosotros contender con los que cuestionan el poder, porque no están peleando contra nosotros, sino contra el poder que está sobre nosotros. Cuando una persona sirve al Señor, tiene que caminar en este equilibrio. Yo temo de Dios, pero no puedo descuidar el administrar lo que Dios ha puesto en mi vida. Si Dios me ha dado una familia, tengo que ser un buen padre, tengo que ser un buen hermano, tengo que ser un buen hijo. Yo me recuerdo que a veces yo venía de algunas campañas de predicar, yo amo a mi madre por eso, yo la bendigo a mi madre por eso. Porque a veces a mí esos airecitos de predicador se me quedaban, yo quería ponerme pechito de pavo así, bien crecidito en una campaña. Y ya lo que me decía mi mamá, agarra el trapeador y ya me trapea a la casa y yo voy a dar los servicios. ¿Qué formas son esas de tratar al predicador? No le miento, el agua en mi corazón. Yo sí trataba de decir, luchar por eso, pero acaso mi mamá no entiende que está hablando con el ungido. A menos que quiero una sala ungida, bueno, vamos a trapear. Y yo me acuerdo que yo siendo inexperto, pero mi madre fue la que siempre supo mantenerme en el nivel de que, tranquilo, puedes predicar una campaña y la gloria de Dios se manifiesta, ese es el don, pero usted sigue siendo hijo aquí. Amén. Y se acabó, no había discusión, me quedaba sin palabras, ahí no fluía el espíritu para responderle, ahí callaba. Y entendía que era verdad. Tú solo tienes que empezar a ser buen hijo, porque no podemos decirle a la gente que honre a Dios si la honra escapa de nuestras manos cuando tenemos que aplicar en casa. No tiene sentido. Entonces el Señor tuvo que formar con eso. Yo, por ejemplo, era buenísimo para poder enseñar a la gente de cómo ser paciente y tener amor. Y usted no sabe cómo yo escuchen esta confesión y espero no se escalden alguno y no se fastidien con lo que voy a decir. Usted no sabe cuánto yo odié a la iglesia que pastoreaba. Yo la llegué a odiar. No está escuchando mal, está escuchando bien. Odiar. Porque enfermé, porque sus actitudes me enfadaban, hacían que yo llorara muchas noches, sintiera impotencia, hacían que muchas veces yo perdiera hasta la apetencia de querer comer, me sentía tan frustrado, quería estar encerrado, decía, ¿cómo puedo manejar algo así? ¿Cómo no pueden obedecer? Y quería renunciar tantas veces, y llegué a odiarlo al pueblo. Y un día, me recuerdo que manejaba esto aquí, trataba de ocultarlo. No sé si te recuerdas el sermón de la semana pasada, pero era una materia que pulsaba en mi ser y me hacía muchas veces doler. Pero luego cantaba y adoraba y pasaba un momento. Pero cuando llegaba a mi casa en la noche, nuevamente la materia, lo que estaba infecto, me hacía sentir peor. Me decía, Dios, ¿qué está pasando conmigo? Hasta que un día el Señor me dijo, la única forma de liberarte es confesándole al pueblo todo aquello que has guardado en tu corazón. Y yo me recuerdo que preparé un mensaje que le puse las confesiones de un pastor. Yo me acuerdo que le puse confesiones, lo publicitamos tanto en nuestras redes que dijimos confesiones de un pastor. Y ese día me agarré y solté todo. Lloré como un niño enfrente de ellos. Y les dije, quiero pedirles perdón. Ustedes me enseñaron en realidad que el problema no es tanto como ustedes, que su rebeldía, que sus actitudes solo hacen que yo me empuje más al Señor.
Porque si me empujo más a ustedes me destruyen. Si me empujo más a ustedes me acaban. Déjenme al Señor. Pero me voy al Señor, pero te sigo amando. Me acerco más al Señor, pero te sigo amando y te sigo perdonando. Es maravilloso. Porque no basta solo con mostrar nuestro temor a Dios, sino que con ser administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Aleluya. Y muchas veces administrar una casa tampoco es difícil, tampoco es fácil. Tampoco es fácil administrar una iglesia. La gente, perdóname, no quiero sonar, quiero ser muy claro, pastores, esto no hemos hablado nosotros nada. No acostumbro a hablar antes de los sermones y antes de prepararlos, pero quiero que escuchen esto. Es terrible cuando nosotros venimos a la iglesia solo para decir cuál es el problema que hay. Esa es la postura de una oveja. Solamente gira por el problema. Pero usted llega como oveja, pero no puede morir como oveja. Usted tiene que ser hijo. La iglesia, de alguna forma, crece como ovejas. Pero no podemos morirnos como ovejas. La oveja es la parte inicial, principiante. Es la parte de la poda, del cuidado, del sanar, del alimentar, del enseñar, del abrazar, del amar. Pero llega momentos en el que Dios tiene que hablarle a sus discípulos de alguna forma. Yo no sé si usted conoce al Cristo que yo conozco, pero yo veo un Cristo en la Biblia que tiene una forma de hablar con los fariseos, tiene una forma de hablar con la multitud y tiene una forma de hablar con los discípulos, pero es el mismo Cristo. A los fariseos, raza de víboras, generación incrédula, perversa. A las multitudes, ustedes son la oveja perdida, yo voy por ustedes, hijitos míos. Denle de comer que tienen hambre y no los manden en hambre, vayan a desmayarse en el camino. Mira mi Cristo. Pero luego a los discípulos, cuando entre ellos discutían por qué uno quería sentarse a la derecha, ¿y qué hacen peleando ustedes por eso? Y cuando los discípulos quisieron abandonar a Cristo y retroceder porque la palabra era dura, el Señor les dijo: ¿se quieren ir ustedes también? Pueden irse sin gustar. El lenguaje de Cristo variaba, pero el amor intacto de su amor estaba allí. Entonces, cuando algunas ovejas se escalan porque el pastor intenta ser un poco frenético, un poco real, un poco confrontativo, un poco exhortativo, y eso lo que pasa es que el pastor no tiene amor. Parece que se le fue la palomita porque ya no nos habla con amor. Y lo que tú no te das cuenta es que es Dios usando su boca de acuerdo a tu condición, no a tu percepción. A veces, por ejemplo, yo he tenido que enfrentar eso. A mí muchas veces ovejas han venido y me han dicho: pastor, yo siento que te tengo un favorito. Porque a la hermana, claro, ella hace una visita, al hermano, a la pareja lo visita, los habla, pero a mí no sé si estamos tocando herida aquí. Pero yo me voy mañana. Porque entonces yo me ponía a pensar y me decía, pero ¿por qué? Hasta que yo también volví al Señor, decía: Señor, ¿por qué estas quejas? Y mira cómo es maravilloso el Señor que me pone y me dice: bueno, enséñales este ejemplo y te lo van a entender. Entonces yo le digo: imagina en tu casa, Pastora Mónica, que tú tienes, eso es un ejemplo, sanamente quiero que lo entiendas. Tienes a 2 de tus hijos enfermos. Tienes a uno conectado a un tanque de oxígeno, con cuidado permanente. Y tienes a otro hijo solo con una gripe. ¿A dónde vas a estar más tiempo? Es que estás conectado, tienes que estar allí. ¿Qué te falta? Controlando, estando pendiente. ¿Qué necesitas? Y al otro hijo: ¿y cómo van a todos? Tranquilo, ok. Aguántate que yo estoy normal. Pero eso no revela que tú amas más a él que al otro. Solo que tú entiendes que hay una condición que necesita mayor atención. Es que no es la percepción, es la condición. Es que no es lo que yo percibo. Porque mucha gente, pasando esa puerta que ustedes tienen, cambian, sonríen, beso en cada cachete y amor y paz. ¿Y cómo te va? En victoria, aleluya. Pero saliendo de esa puerta, y te voy a decir algo: no se puede ser luz donde hay luz. Se es luz donde no hay luz. Uno no, escucha, tú no eres santo cuando vienes a la iglesia, tú deberías ser santo cuando sales de la iglesia. ¿No tiene sentido ser santo aquí? Porque el santo ya está aquí. Pero si te doy un consejo, procura ser santo donde es ausente el amor, donde es ausente la gracia. Procura ser santo allí. Entonces yo no sé por qué nosotros todos lo hacemos a la inversa. Nosotros somos de los cristianos que aquí queremos sonreír, aquí nos vestimos delicadamente, decentemente, aquí queremos hablar decentemente, aquí queremos hacer todo, pero después
El asunto es qué huella tan profunda, difícil de borrar y digna de imitar la que vas a dejar. ¿Será que tus hijos tendrán que decir, el papá se fue, pero lo dejó quebrado, lo dejó sin un ejemplo de cómo luchar, de cómo ver la vida? Eso sería algo trágico para ti. Lo terrible es que un pastor funcione en una iglesia, y esto lo digo en modo general, pero nunca forme discípulos para que puedan seguir tu huella. No tiene sentido. Los pastores no somos el centro, gente. Yo hace muchos años tenía que lidiar mucho con eso. Era una persona tan egocéntrica que yo pensaba que todo tenía que recaer sobre mí. Yo tenía que predicar todos los cultos, yo tenía que estar en todos los hogares, tenía que estar en todos los cultos, tenía que estar en todos los anexos. Y te repito, por eso enfermé. Yo pensaba que eso era ser temeroso de Dios. Pensaba que si predicaba 4 servicios, Dios me decía, te amo mucho más porque predicaste 4 veces. Y luego me olvidaba de orar porque me confiaba. No era Dios evidentemente el que aprobaba esa conducta. No es lo mismo, y eso yo quisiera que quede clarísimo, señores. Si tú dices que eres un hombre, una mujer temerosa, ya perfecto. Si eres un hombre de comunión, si te guardas, si rechazas el pecado, si has dejado la vida hipócrita, porque Dios no reposa poder sobre lo falso, Dios no va a ungir lo que tiene una pantalla. Muchos nos molestamos porque Dios no nos usa. Dios no unge lo que es falso. Dios no va a promover lo que es falso. Dios promueve lo que es real. Por eso el Señor dejó claro en una explicación: 2 hombres estaban orando. Uno hacía alarde de lo que hacía, el otro hacía alarde de lo que le hacía falta. Amén. Porque no basta con decir que es lo que hago por Dios, eso Él lo sabe. Se trata de qué es lo que Dios puede hacer en mí, que es lo que me hace falta. Sigo siendo intolerante, sigo siendo chismoso, sigo siendo envidioso, aún sigo celando a alguien con malicia y perversidad en mi corazón. Eso es un problema. ¿Y por qué lo pasamos por alto? ¿Por qué no nos escandaliza eso? ¿Por qué cuando vemos a una persona trans en la calle y lo vemos con el cuerpo de un hombre, pero atrapado con la vestimenta de una mujer, y nosotros decimos, tápate, hijito, no veas eso, es el diablo caminando en persona? No lo veas. Dios debería estar, oh, qué asco, no puede estar al lado de esa gente. Ok, yo te voy a decir que Dios mira a esa persona al mismo nivel que el chismoso. Amén. Para Dios es lo mismo. ¿Qué nos enseñó que Dios mira con más desagrado al travesti? Pero el chismoso dice, un poquito la lengua se le fue, no me parece por eso. Prestémosle más atención al otro que te endemoniado. El Señor dice tu misma línea, tu misma condición, porque el problema es el corazón. Entonces cuando el Señor confronta eso me dice, ¿por qué muchos de nosotros, siendo pastores, yo quiero hablar en términos personal, quiero hablar conmigo, quiero hablarte de mí, ¿por qué yo me ocultaba y me ponía a la defensiva desde un púlpito y creía que ese era mi mejor lugar? No me sirve, no tiene sentido. Puedo escudarme aquí y decir lo que yo quiera porque y aquí me puedo, pero no funciona así. Lo correcto es abrir la herida, porque la herida tapada no sale. Y nadie en lo absoluto va a agradar a Dios por demostrar una percepción de su propia vida. No. Si no vamos a lo real, si no atendemos los problemas reales, estamos fingiendo. Si tú eres de los que tienen un problema con tus hijos, si tienes un problema con una adicción, cuando tú la quieres pasar por alto, tú le estás ofendiendo a Dios. Estás burlando su soberanía diciendo, yo sé que tú lo sabes, pero yo me hago el tonto y quiero verte a ti como alguien que ignora mi pecado y sigo pasando. No pasa nada. ¿No sería más honesto llegar delante de Dios y en vez de pedir el carro 0 kilómetros, la casa 4 pisos, el viaje a Cancún y el sueldo y el aumento y todo lo demás, y llegar y decirle, Señor, sé propicio de mí y perdóname porque soy un pecador? ¿No sería esa la actitud que Dios ama de sus hijos? Amén. Que aquellos que solo pretenden fingir una careta que no sirve, hermanos. Amén. No sirve fingir ser santo. Los frutos, amado pastor, no se esforzan, nacen solitos. Amén. Tú no tienes que decir, yo no me veo en época de invierno mirando a una planta de mango que hay mucho allá en Tucumán y diciéndole al mango, tienes que dar, vamos, dale fuerza, la raíz que aprieta el duro y empuje un mango para acá que lo quiero ver. No hay forma. Pero cuando llega su temporada, la flor se muestra, la flor cae, luego florece, luego nace y uno ve los frutos en la temporada correcta. Porque todo el proceso, si se respeta el proceso, el fruto es hermoso. Amén. Y los que
ser moldeados, sin ser tratados por Dios, sin ser machucados por Dios. La gente quiere ver frutos en su propia vida, pero no hace nada por ellos. Y aquí viene la parte medular de esta enseñanza, porque son dos cosas que quiero poner claras. La primera es esta. Y la segunda es cuando el profeta le dice: ok, mujer, declárame, ¿qué tienes en tu casa? Si tú eres atento conmigo a la lectura, vas a encontrar dos respuestas en una. Nada tengo, Señor. Me acordé. Tengo una vasija de aceite. Y es todo lo que tengo. Cuando tú tienes que demostrar cambio, y tu papá o tu mamá te exhorta, por ejemplo, te dice: hija, tú tienes que cambiar esta área de tu vida, porque siento que no lo estás viendo. Pero yo sí que soy tu padre y tu madre, lo veo y quiero pedirte que cambies eso, no se ve bien. Cuando una persona dice: pero no puedo, o también podría responder: pero no quiero, esa negación sustituye la disposición. Porque toda nuestra vida puede cambiar si estamos dispuestos. Todo puede cambiar, se lo aseguro. En nuestra vida todo puede cambiar si estamos dispuestos. Tú así te desgargante: Señor, yo quiero cambiar, Señor, yo quiero ser nuevo. Y se dice: todos quieren, pero nadie está dispuesto a hacerlo. Es como aquella persona que, por ejemplo, quiere salvar su matrimonio, porque a lo mejor siente que ya lo tiene al borde del abismo, y dice: yo quiero salvar mi matrimonio, pastor, no lo quiero perder. Pero te sigues reuniendo con los amigos que te empujan al trago, y sigues conversando con amigas que te siguen llevando a hacer lo malo. Y digo yo: ¿qué quieres? Eres solo de los que quieren, pero no estás dispuesto a dejar algo. Entonces, cuando el profeta está dispuesto a ver un milagro, dice: declárame. La palabra declárame es confiésame. Dime la verdad. Dime qué tienes en casa. La confesión sacó a la mujer. Ella podría haber ignorado la vasija de aceite. No, yo no tengo nada, te lo juro. Lo típico que queremos muchos de nosotros: queremos soluciones rápidas, queremos soluciones de dinero, queremos que Dios nos mande un cheque. Todos quisiéramos que Dios nos mande. Le abrió, le sacó el tumor, y dijo: ven, hijita, y cuando se levantó no había tumor. No había tumor. Entonces yo digo: yo quisiera tener experiencia. ¿Cuántos no quisieran una experiencia con eso? Mira, escúchame, cuando yo estaba enfermo de mi vesícula, y a mí me internaron como 2 o 3 veces porque yo era una persona que cometía muchos desórdenes en mi alimentación. Y yo recuerdo que cuando me tuvieron que quitar mi vesícula, yo decía: no, yo quiero que un ángel me opere. Y el Señor me dijo: no, ni un ángel te opera a ti, usted va a aprender a cerrar la boca cuando la tiene que cerrar, porque es la única manera. Yo quería que un ángel me operara. Yo soñaba con que esos aspectos divinos ocurrieran. Y es el mismo Dios actuando de maneras distintas. Conmigo no lo quiso decir. A mí me quiso meter al quirófano y me metió en el quirófano. Mi sueño de que un ángel me operara se fumó, nunca vino el ángel. Pero sí el mismo Dios me cuidó, porque el mismo día que a mí me operan de la vesícula, ese mismo día yo tengo una hemorragia interna cuando ya me sacan de la operación. Entonces yo me empiezo a tener una descompensación en la sala de recuperación, y vienen y me sacan a andar y me dicen: tengo una hemorragia, vamos a operarlo de nuevo. Ese mismo día a mí me vuelven a operar, y yo ahí medio agonizando, decía: ¿por qué estoy pasando esto, Señor? Entonces cuando entro de nuevo al quirófano, yo estaba muy nervioso, no se lo voy a mentir. La primera anestesia que me colocaron fue la columna. Y yo, ahí fue donde ya no me acuerdo más. Cuando me vuelven a meter para volverme a operar, porque a mí de hemorragia algo se rompió dentro de mí, y tuvieron que volverme a operar, y con una emergencia, yo allí, yo escucho a los doctores. Eso es lo más terrible que puede pasar, cuando tú escuchas que los doctores hablan. Y uno ve mi ritmo cardíaco y dice: mira, no le vuelvas a poner anestesia porque no vas a resistir, tienes que entubarlo. Cuando yo escucho esa palabra, ya nada me tembla porque ya todo estaba dormido. Yo solo siento que me pusieron algo aquí, acá, y no volví a recordar más. Después de eso que pasó, ya al siguiente día me levanto un poco mejor. Me dijeron: había visto una ruptura, una hemorragia, pero gracias a Dios la tenemos a tiempo. Entonces yo seguía cuestionando: Señor, ¿por qué tuve que pasar estas 2 cosas? Y siempre lo que los siervos de Dios queremos decir: yo soy tu siervo. Si yo predico tu palabra, Dios no hace acepción de personas. Al más ungido,
enfrenta sus propias batallas que tú ignoras. El menos ungido enfrenta las batallas que tú ignoras. Y yo estando allí me dije, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto a mí? Jamás había pasado por esto, Señor. Yo pensé que ibas a hacer todo bien. Y hasta ahí estaba cuestionándome. Y yo me recuerdo que esos 2, 3, 4 días que estuve ahí internado, muchas personas venían y me decían, pastor, tenga esto, me dejaban ofrenda, hacían algunas transferencias, y me decían, ¿qué es esto para usted? Gracias a Dios, yo honro a Dios y lo digo para honrar a mi Señor. La operación yo no pagué. Alguien vino y pagó la operación. Yo eso se lo agradecía a Dios. Yo no tenía en esa época ni un solo para pagar esa operación. Y esa es la razón por la que no me operaban. Dios pagó la operación. Y después de eso, venían, nos dejaban ofrendas. Mi mamá siempre estuvo allí a mi lado, ella recibía. Nosotros recibíamos el dinero, gracias. Yo lo bendecía y se iba, me visitaba y se iba. Hasta que cuando el doctor me dice, ya puede parar, sí puede irse. Entonces yo me levanto con un tubo que me sale para acá, porque yo seguía drenando sangre. O sea, con un tubo aquí, con una cosa. Y yo me paro y ya podía caminar un poco. Estoy yendo, y cuando estoy pasando en la habitación siguiente, veo a una mujer que está llorando, sentada. Y escucho que la mujer está llorando, y solo escucho que entre lágrimas le decía, pero tienen que hacer algo, porque él se va a morir si no lo operan a tiempo. Muérete, por favor, es tu hermano, tienes que hacer algo, yo no tengo ni para comer, decía. El Señor toca profundamente mi corazón. Y lo que motiva es que todo lo que había recibido se lo dé a la mujer en ese mismo instante y que le mostrara el amor del Señor. Escucha, cuando yo entro así, yo le digo a mi mamá, le digo, alista lo que tenemos, que se lo vamos a dar a esta familia. Y es algo que mi mamá, eso fue lo que ella me enseñó, así que no le cuesta tampoco hacerlo. Cuando yo llegué, encuentro que el varón estaba echado, la mujer estaba ahí. Lo único que yo hice fue breve, porque a veces les podemos leer toda la Biblia y no. El amor de Dios se hace ver hasta con un abrazo. Amén. No necesita darle a alguien el Salmo 23, pero darle un abrazo y entonces dirá, Dios es bueno, porque estuve pidiendo un abrazo y alguien me lo vino a dar. Definitivamente Dios es bueno. No necesitamos ponerle nombre a las cosas que damos. Dale comida al hambriento. No necesitas ponerle el nombre de quién se lo está dando porque te acuerdas algún día. No, solo basta darle un plato de comida y él dirá, grande es el Señor. De verdad Dios existe. Amén. Eso lo hace el Señor. Amén. Nosotros no merecemos más elogio, ningún elogio. Sí, Señor. Yo recuerdo que le dije, tranquilo, todo esto va a ser para ti. No sé de qué forma sirva, pero es el Señor. Bueno no soy yo, le dije. Bueno es el Señor, que da sin medida. Tómalo, le dije. Yo con la mujer, con mi hermano, nos pusimos a llorar. Ahí adolorido, ahí agarrando mi tubo que acostaba. Y cuando nos dijimos, vamos a orar por ti en nombre de Jesús, oramos por ellos, les dimos esa bendición. Ellos nos dijeron, ¿de qué iglesia son? Nosotros nunca hemos ido a una iglesia. Escuchan ellos nuestras transmisiones, ellos viven en una zona muy alejada de Tucumán. Pero yo me acuerdo que cuando yo salí, escucho al Señor diciendo, esta fue la razón. Y en todo dolor, siempre hay un propósito. Lo voy a repetir, en todo dolor, siempre hay un propósito. Cuando sientas que algo malo te está ocurriendo, después que has llorado, porque no voy a pedir que no llores, llora lo que quieras. Pastor, me siento solo, y vaya y llore. Pero después que llores, sécate, eres perfecto. Ya dejé que mi cuerpo sienta lo que era obvio que tenía que sentir. Pero ahora voy a sentir algo mayor. David le habla a su alma, no le habla a cualquiera, no le habla a sus orejas, no le habla a sus ojos. Le dice, alma mía, basta. ¿Por qué estás triste? ¿Ah? Levante su mano y alabe al Señor y espera de Él, porque Él no tarda. Él va a llegar en pronta ayuda y con oportuno socorro. Alma mía, espera en el Señor. Y aquí viene lo maravilloso, porque la Biblia dice que la mujer dijo, bueno, tengo una vasija. La mujer dice, Señor, esto es todo lo que tengo. No tengo más, solo una vasija con aceite. Ok, dice el profeta. Te vas a pedir prestado muchas vasijas. Préstalas. Presta todas las vasijas que puedas. Y empiezas a llenar una por una. Cuando una esté llena, pon aparte. Cuando la otra se llena, pon aparte. Entonces
Entonces yo me imagino el milagro de la mujer así, mire. Y ella dijo, este es todo el aceite que tengo. Me dijo que echara uno. Pero cuando ella veía, ya estaba rebalsando y dice, y todavía hay, ¿cómo se llenó esta? Y la puso aparte. Y volvió a echar un poquito a la otra. Y ella mirando cómo el aceite rebotó y volvió a derramarse. Y dijo, pero ¿qué cosa es esto? El milagro estaba ocurriendo por la palabra. Escucha esto. La palabra era una cosa que hizo que el milagro ocurriera, pero la obediencia completó el milagro. Dice la Biblia que ella iba por la 19, tinaja 20, tinaja 21, y él dice, todavía tengo. Y le dice a su hijo, trae más. Y el hijo le dijo, ya no hay, mamá. Y cuando el hijo dio la palabra de ya no hay, el aceite dejó de fluir. O sea que lo que mantenía el aceite fluyendo era la palabra, y lo que hizo cesarla fue la misma palabra. O sea que uno tiene lo que declara que tiene y uno no tiene lo que declara que no tiene. Uno es lo que declara que es y uno no es lo que no declara que es. Tan práctico como eso. Denle un aplauso al Señor. Ahora aquí viene la parte con la que quiero cerrar y quiero que escuches esto. Si la mujer no confesaba lo que tenía, ella podría haber seguido decepcionada. Y el profeta la pudo haber confrontado, mujer, por cuanto has negado lo poco que tienes, tú y tus hijos morirán. Yo me pongo a imaginar que ese pudo haber sido el trágico término de esta historia. Si la mujer hubiese dicho, no, profeta, no tengo nada, como muchos de nosotros estamos diciendo, estamos serios, no hay ni para comer, porque nosotros pensamos que hablando de crisis, la gente tiene compasión de nosotros. Eso es falsa humildad. Amén, Señor. No, porque uno le está diciendo al mundo, no, eso no hace que Dios diga, ay, dale plata, me da lástima a mi hijo, dale bendición. No, sino que Dios en lo opuesto dice, al que tiene, yo le voy a dar más. Aleluya. Y al que no tiene, aún de lo que sueña tener, de los sueños se lo quito, ni el sueño te lo doy. Amén. Yo no puedo decir, pero qué malo es el Señor. No, qué justo es el Señor. Que al que cree, yo le da más. Tan práctico es. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Ahora, escúchame. Dios es el único que atraviesa y rompe los espacios de la lógica, la materia y el espacio. Porque Dios usó poco para ser autosuficiente. Usó nada para hacer mucho. En Génesis la Biblia dice que la tierra estaba vacía, no había nada y Dios lo hizo todo. Esto explica que la nada es la esencia para que Dios haga todo. Lo poco es para que Dios pague una deuda. Lo insuficiente es para que ocurra lo suficiente. Esa es la lógica de Dios. Mientras yo digo, pastor, es que yo cuando quise, yo escucho gente, quien está hablando es un pastor desde los 21 años. Estos cortos 13, 14 años no son nada. No sabes cómo he enfrentado batallas el año pasado, cómo he aprendido muchas cosas el año pasado y no dejamos de aprender. No me dejaron mentir los pastores, no dejamos de aprender. No dejamos de aprender. Podemos llevar discipulado y básico, intermedio, avanzado, celestial, arcángel, querubín, acerca del trono de Dios. Y ahora recibiendo todo, la vida nos queda corta porque seguimos aprendiendo. Amén. Seguimos aprendiendo. Sí, Señor. Ahora mira. Si tú te das cuenta, el milagro ya ocurrió. La mujer va y le dice, bueno, ahora paga. Y viene nuevamente el poder, diciendo a la mujer, no cometas el error de tu marido. Ahora sé tú una mujer que administre bien lo que Dios te ha dado. Amén. Paga y vive con tus hijos. Amén. Lo terrible sería prestar y no pagar. No hablamos de dedo porque ya nos metemos a otro terreno más pantanoso. Yo le dije, cuando yo escuché esta palabra, le dije, Señor, gracias. El Señor tocó mi corazón profundamente y me dijo, mira, hijo, yo no necesito mucho. Yo solo necesito tu disposición unida a lo que realmente tienes. Si tú eres de los que le andas diciendo a Dios, Señor, no puedo dejar esta relación, Señor, lo que pasa es que yo lo amo.
Yo la amo, Señor, no puedo terminar. Pídeme cualquier otra cosa, menos terminar esta relación. Bien, el Señor podría decirte: me estás negando lo que sí puedes ofrecerme. Y los milagros se ven cuando uno le ofrece a Dios eso. Que aunque tú digas, pastor, es insignificante, es poquito lo que tengo, no es mucho lo que tengo. ¿Y quién te dijo que Dios quiere demasiado? Si cuando habla de la fe, pide que nuestra fe sea como el tamaño de la semilla de mostaza. La semilla más pequeña de todas las semillas. Nunca dijo el que tiene fe como la semilla de zapallo. Él dijo, se fue a lo más pequeño para no complicarnos la vida y para quitarnos las excusas de que, ay, pastor, no puedo creer, me es difícil tener fe, no sé qué me pasa, no puedo creer nada. El no puedo y el no quiero sustituye la disposición. Yo te doy un consejo como amigo, como hermano en la fe: sustituye el no puedo, el no quiero por el estoy dispuesto. Amén. Y si hay que dejar algo, lo dejamos. Si hay que terminar algo, terminamos. Si hay que empezar algo de nuevo, lo empezamos de nuevo. Pero cambiar el lenguaje también tiene mucho que ver con nuestra propia vida. ¿Te das cuenta que el aceite cesó? La palabra fue dicha y el aceite cambió. Dejó de fluir. Y muchos de nosotros nos quejamos porque ya Dios no nos habla como antes. ¿Por qué ya no me toca como antes, pastor? Yo quisiera que Dios me vuelva a tocar como antes. Yo te aseguro que Dios no te va a tocar como antes, te va a tocar mejor que antes. Esa es la mejor opción. Yo quisiera sentir esos toques de hace 20 años, no van a volver ni los esperes. Hay algo mejor, porque su poder no va a dominar la antigüedad. Su poder siempre está evolucionando, siempre está creciendo. El poder de Dios siempre es mayor. La gloria postrera será mayor y mejor que la primera. Vas a ver ángeles, vas a sentir la misma presencia, la misma gloria de Dios. No vas a poder ni explicarlo ni entenderlo. Pero la pregunta es la siguiente: ¿cuán dispuesto estás? ¿Estás dispuesto a renunciar a esos amigos que cambian tu lenguaje radicalmente? ¿Estás dispuesto a dejar esos negocios oscuros? Esos negocios que lo único que hacen es condenar y colocar culpa sobre tu vida. ¿Estás dispuesto a cerrar conductas en tu vida? ¿Estás dispuesto? La gente quiere ser libre de la pornografía, pero no deja de verla. Santo Dios. La gente quiere ser libre de la inmoralidad sexual, pero siguen entretenidos en sus aparatos móviles, viéndolo, porque escucha esto es algo que el Espíritu me pone que te diga, y yo te lo quiero decir con todo el amor de mi corazón, me sirvió a mí y estoy seguro que te puede servir a ti. Cuando el enemigo quiere hacernos caer, él no nos hace caer de viernes para sábado. No es que, ay, pastor, caí el domingo en pecado. Yo no sé cómo caí, pastor. Porque si te das cuenta, la caída tiene un proceso. El enemigo te vino alimentando sin que te des cuenta. Alimentó tus ojos de un contenido y el corazón sigue enfriando. Alimentó bajo tus oídos con palabras que seguían enfriando el corazón. Luego empezaste a decir tus cosas que lo volvieron a enfriar. Empezaste a tener conductas, descuidaste hábitos, dejaste de orar, congregar, leer la palabra, dejaste de pelear. Y cuando llega el momento de la tentación, no eres victorioso porque no estuviste fortalecido en las herramientas espirituales. Entonces, por eso es que cede fácilmente. Entonces, no digamos el pastor no me oró bien. Voy a decirle al pastor que le meta más unción. Yo voy a decir que se quede más días allá en el ayuno porque no me está orando bien. No es responsabilidad del pastor. Nosotros queremos culpar a los pastores que no les falta unción. Parece que no está muy ungido. Necesita, definitivamente voy a dar para que esté más ungido el próximo culto. Señores, no es así. No es así. Dios puede sanar al enfermo aún cuando la hermana está orando y aún cuando el hermano subió a orar por la ofrenda. Dios va a operar en el momento que Él crea conveniente. Dejemos de centrar nuestra mirada en que hombres hagan todo por nosotros, porque no pueden hacer nada por nosotros. Hay un Dios que está aquí. Y desde que tú pasas por esa puerta, Él está dispuesto a hacer. ¿Cuán dispuesto estás tú? Y la del Señor. Yo estoy dispuesto.
tengo celos de una hermana en la iglesia. Poco valor hay para eso. Pero quien lo haga, créame que trata con su problema real. Quien lo haga, trata con la herida real. Y si lo haces, harás que el doctor concurra a actuar ante esa herida. Yo siempre le he dicho a nuestra iglesia, porque también hay problemitas en nuestra iglesia, no creo usted allá que Los Ángeles bajan allá y acá no. Allá tenemos problemas. A la oficina también llegan personas, mire pastor, que esta hermana, que el hermano me dijo, actúa de esta forma, y yo le presté, no me devuelve, y yo de cobrador anotando la deuda para reconciliar, y una serie de problemas. Y en todo eso, trata de mostrar y de enseñarle a la iglesia y decirles, nunca, jamás hagas esto. No vayas a hablar mal de tu hermano en venganza a un daño que te haya ocasionado. Amén. Nunca. Y te voy a decir algo mejor. Jamás digas una confesión que te haya hecho. Ay, quiero aprovechar que el hermano que me confesó, le voy a contar su debilidad, pues del hermano Euclides, ¿está de que no está? Él me confesó que su debilidad era esto. Jamás hagas una confesión de alguien que con una herido del corazón abrió su corazón a ti. Nunca. Jamás tu herramienta sea la venganza. Jamás tome venganza por tu mano. Nunca tome justicia por tu mano. Jamás actúes por tu propia fuerza. Si alguien te calumnió, si alguien te ofendió, si alguien intentó destruir tu propia vida, te voy a dar el mejor consejo que creo que has podido recibir en este lugar. Algo que has recibido en esta casa, preséntaselo al Señor y dile, Señor, ese asunto no lo voy a pelear yo. Tú me has dicho en tu palabra, mía es la venganza. Yo te lo entrego a ti y tú lo resuelves, Señor.